buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Informaciones por Dos. Precisamente este domingo en la noche en que ya las personas están en su casa, ya viendo la televisión y esperando la jornada laboral del próximo lunes, ya en descanso. Muchas gracias por su sintonía. Hoy tenemos muchas informaciones y una interesante entrevista para todos ustedes, precisamente porque esta semana estuvo muy cargada de noticias y noticias importantes que pueden impactar a cada uno de nosotros. Hoy tenemos como entrevistado al economista y ex gobernador del Banco Central, Guillermo Caram, quien también es dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Guillermo, muy buenas noches y bienvenido a Informaciones por Dos. Buenas noches y a la teleaudiencia por igual. Guillermo, vamos a hablar primero un poquito de política. El Partido Reformista no participó en la entrega de certificados por parte de la Junta Central Electoral, cuando esto es un mandato por parte de la ley para la Junta Central Electoral de entregar estos certificados. ¿Usted estuvo de acuerdo con esta decisión, sí o no, y por qué? Sí, yo creo que el país necesita que los partidos políticos demuestren que, a pesar de que aceptan los resultados de las elecciones, critican y protestan por la irregularidad del proceso, porque en lo que sí hay un consenso general es que esto fue un tollo electoral, y ese tollo electoral está cargado de una serie de cuestionamientos, algunos de los cuales incluso califican o pueden calificarse dentro de los crímenes y delitos que están consignados en la ley electoral. En consecuencia, nosotros aceptamos los resultados del proceso, pero sin dejar de reconocer que el proceso estuvo preñado de imperfecciones y que las imperfecciones tienen que ser corregidas de cara a nuevos escenarios electorales, sobre todo teniendo en cuenta que en el pasado reciente ha habido procesos electorales que no han tenido el nivel de cuestionamiento que tuvo el presente. De manera que hay muchas cosas que no pueden sepultarse, que no pueden entrar en el saco del olvido. Aquello de los 3.000 técnicos que renunciaron. Que renunciaron misteriosamente en la noche. El proceso una de noche compra. Antes, pero nunca se supo la lista de nombres ni nada. No. Entonces no se puede permitir, por ejemplo, que un funcionario no diga la verdad a la ciudadanía, claro, o que un funcionario no sustente lo que dice. Hay procesos en países más avanzados, por ejemplo, la acusación contra el presidente Clinton, contra el caso de Mónica Lewinsky, por lo que fue repudiado por el pueblo norteamericano, fue que el presidente le mintió al pueblo. Sí. Cuando un funcionario le miente a la ciudadanía, en realidad merece ser sancionado. Y nosotros no podemos permitir que esto se repita en el futuro. De manera que hay que dejar constancia y evidencia de las irregularidades del proceso, nuestras protestas, porque eso sucedió, sobre todo para que pueda ser corregido de cara a la perfectibilidad de futuros procesos. Resultados electorales del Partido Reformista Social Cristiano. Yo creo que fueron satisfactorios. El partido quedó consignado en un claro tercer lugar, sobre el 5%, de manera que siga con la categoría de partido minoritario. Pudo retener la categoría de partido mayoritario, perdón. Hubo buena representación de diputados, hubo senadurías y síndicos y regidores, de manera que el partido quedó en buen posicionamiento, y lo que refleja que su decisión de apoyar la candidatura de Luis Abinader fue correcta. ¿Esto no fue un poco quizás riesgoso para el Partido Reformista? Hubo una división interna, una gran cantidad se quedó con el gobierno de altos dirigentes del Partido Reformista, como Alexandre Izquierdo, Modesto Guzmán, etcétera. Sin embargo, que tienen su derecho, digo yo, pero sin embargo otros no acataron las decisiones del partido. Ahora el PRCC fuera del poder, ¿podría mantenerse fortalecido? Yo creo sin las mieles del poder. Claro que sí. Me parece que lo que nosotros tenemos es que diseñar líneas políticas inteligentes
El hecho de que hayamos sacado más del 5% el senador y los diputados, los regidores y los síndicos que hemos sacado, aún el partido dividiéndose, significa que el reformismo es más de lo que sacamos. Lo cual, y si a esto le sumamos que hay otros movimientos reformistas también dispersos, como es por ejemplo el senador Amable Ariztí, con el Partido Liberal Reformista. Con el Partido Liberal Reformista, en fin, nosotros podemos en el futuro, de cara a procesos electorales futuros, buscar la manera inteligente de consolidar un reformismo ampliado que le ofrezca al país una alternativa a esta tendencia monopartidista que hemos observado en los últimos años. Hay un problema en torno a lo que usted dijo ahorita. El Partido Revolucionario Dominicano dice que es quien debe de ir en la casilla 3 y los reformistas también. ¿Qué a usted le parece esto? ¿Cuál es por fin de los dos partidos? Bueno, ¿Cuál sacó? Yo creo que los precedentes y las disposiciones reglamentarias de la Junta son claros al respecto, que el patrón que se toma como referencia son las elecciones presidenciales y evidentemente eso es algo que tiene que ser dilucidado por los organismos competentes de carácter electoral. Pero lo que sí está claro es que el PRD dio un bajón que lo saca del escenario político nacional, incluso el PRD con Danilo Medina, porque no se había visto, yo creo que es primera vez en la historia del PRD, sin el creo, primera vez en la historia política nacional que el Partido Revolucionario Dominicano apoya a un candidato de otro partido que además está en el gobierno. Si en esas condiciones aún saca unos márgenes mucho menores o competitivos, claro, por estrechos márgenes con el Partido Reformista, denota una gran decadencia, mientras nosotros por lo menos logramos el posicionamiento que hemos alcanzado y que nos recuperamos con relación a las encuestas, porque tú te recuerdas que las encuestas nos situaban en un 2%. Sin embargo, ahora estamos sobre el 5%, que es lo que establece, es la línea roja para determinar el carácter mayoritario o minoritario de los partidos. Se habló esta semana de totalitarismo por parte del PLD. Esto fue el PRM junto con el Partido Reformista. Dicen que quieren el poder total de todo, que han escogido ya anteriormente han escogido las altas cortes, la Junta, todo esto. ¿Qué le parece esta situación, precisamente este año, en que hay que cambiar los miembros de la Cámara de Cuentas o ratificarlos y también de otras instituciones? Yo creo que hay que distinguir entre las aspiraciones de la clase dominante, que es el PLD, que lo que está en el poder ahora mismo, o el sector del PLD que está en el poder, porque se está perfilando que hay un sector del PLD que no está en el poder, con lo que puede suceder en la realidad. Está claro que el sector que está en el poder en el PLD pretende tener un control absoluto de los órganos del Estado, pero nosotros confiamos, y yo particularmente confío, en que la sociedad sabrá comprender que esa tendencia y esa vocación totalitaria de la clase dominante en el poder no conviene a la perfectibilidad de la democracia dominicana. Dice un axioma: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que podría suceder si seguimos acentuando y concentrando el poder, e incluso se inscribe dentro de las praxis marxistas recomendado para fomentar la lucha de clases, cuando es la tesis de la agudización de las contradicciones. En la medida que un grupo que está en el poder va adquiriendo más poder, eso llega un momento en que revienta y hace más irritable esa ostentación del poder y se revierte contra esa clase dominante, pero con el riesgo de que también se puede revertir contra la misma perfección de la democracia. Porque nosotros lo que tenemos que procurar es alcanzar una democracia
perfectibles. Perfectible significa que cada día sea más perfecta que la anterior, y sobre todo que su expresión social y económica sea cada vez más eficaz y eficiente. Y eso no se logra con un absolutismo, con un totalitarismo en la clase dominante, porque cuando se llega al absolutismo y al totalitarismo, lo que nosotros podemos esperar es más corrupción, más nepotismo, que ya estamos viendo en las últimas decisiones del grupo dominante. Bueno, señor Caram, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el sistema político, a continuar hablando sobre el sistema político nacional y sobre la ley de partidos y otros proyectos que se han estado conociendo recientemente. Ya regresamos. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Crece tus ahorros y cada semana te premiamos. Crece tus ahorros. En Banreservas estamos de aniversario. Por cada 500 pesos que aumentes en el promedio mensual de tu cuenta de ahorros Banreservas en pesos o en dólares, generas un boleto electrónico con el que puedes ser uno de los ganadores de premios semanales de 25,000 y premios mensuales de 300,000. Las cuentas de ahorro en dólares y ahorro más generan el doble de boletos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Para el este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Continuamos con Info por Dos en una entrevista con el economista Guillermo Caram, quien también es dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Señor Guillermo, usted habló de nepotismo antes de irnos a la pausa. ¿A qué usted se refiere con esto del nepotismo? Bueno, el comité político del PLD acaba de escoger a la presidenta, a la diputada Medina como presidenta de la Cámara de Diputados. Yo creo que es una señal clara de que tenemos un presidente, Danilo Medina, cuya hermana es la presidenta de la Cámara de Diputados. Eso es una señal de nepotismo, porque no se dejó a la espontaneidad y al pluralismo la elección del bufete directivo de la Cámara de Diputados, sino que primó la hermandad, la familiaridad con el presidente de la República. Eso es una de las características principales del nepotismo. Ellos dicen que ella tiene una larga trayectoria ya siendo vicepresidente y que ella incluso era diputada antes del presidente Danilo Medina ser presidente de la República. Pero antes de eso Danilo Medina fue diputado y fue presidente de la Cámara de Diputados, dicho sea de paso, gracias a la intervención de Joaquín Balaguer. Pero eso no invalida que el asomo de nepotismo se convierta en un elemento a considerar dentro de la democracia, dentro del ejercicio del poder, porque además no está divorciado de una serie de nombramientos y de familias que están bien arraigadas en
en el poder, familiares, por ejemplo, el ministro de Finanzas con la presidenta saliente del Senado, personas que aprecio mucho, dicho sea de paso, la familia Montaz, en fin, hay muchos elementos de muchos familiares que están ubicándose dentro de las estructuras de poder. Señor Carán, ley de partidos. Se está conociendo una ley de partidos. También esta semana se aprobó una ley que regula todo esto, el decomiso de los bienes de los narcotraficantes y de los funcionarios públicos que no justifiquen su fortuna. ¿Qué le parece en primer lugar la ley de partidos? Mira, yo creo que la ley de partidos se ha convertido en un estereotipo, un tente ahí, un regalo envenenado. ¿Cuántos años ya tiene? Tiene muchísimos años. Cada vez que hay una crisis política se ofrece la ley de partidos y la ley electoral. Para mí, la situación política nacional reclama una reforma más profunda que la ley de partidos y la ley electoral. Para mí, en estos momentos en que hay que refundar el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano ha llegado a un nivel de desinstitucionalización reconocido incluso por los propios titulares del Estado Dominicano. La Cámara de Cuentas, que es un organismo del Estado, acaba de decir que las instituciones le fallan, no quieren rendir y cuenta. acaba de recibir una donación del PNUD para institucionalizarse. Claro. Sí. El gobierno acaba de contratar, financiado con el BID y a través del Ministerio de Administración Pública, un consultor externo español, bueno, no sé si consultor, un experto internacional para definir los roles de los organismos del Estado como si no estuviera definido en la Constitución. De manera que el gobierno, por su parte, tiene una crisis de institucionalidad, comenzando con el presidente Medina, que asume roles de ministro de Agricultura y de administrador del Banco Agrícola en las visitas sorpresa. Un experto internacional acaba de decir que el caos en el tránsito se debe al caos en las instituciones. Los empresarios acaban de decir que los problemas institucionales le encarecen un costo de producción. De manera que tenemos una crisis de institucionalidad que requiere ser refundada. Y lo que sucedió con la Junta Central Electoral no se puede olvidar. Por eso insisto que no se puede echar al saco del olvido y hay que evidenciar y recordar que fue un proceso irregular, a pesar de lo cual reconocemos el triunfo o la imposición, como dice nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, que el presidente Medina se impuso. Bueno, se impuso, que tiene una connotación un poquito diferente a que ganó. Pero bueno, lo reconocemos, pero no podemos dejar de reconocer las imperfecciones del proceso electoral que tenemos que corregir. Entonces, en ese estado de cosas, creo que el Estado Dominicano necesita ser replanteado profundamente, refundado. Y para eso no basta la ley de partidos y la ley electoral. Para eso se necesita una reforma mucho más profunda e incluso que como hay un agotamiento de quién debe proponer esa reforma, que evidentemente no puede ser el presidente de la República porque está dando ejemplos de desinstitucionalización. No puede ser el Congreso cuestionado por su legitimidad. Entonces, en ese contexto, que esos son los dos organismos, porque el resto de organismos del Estado, entiéndase la Suprema Corte, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, el régimen contencioso administrativo, la Cámara de Cuentas, no son organismos para diseñar leyes, diseñar mecanismos, son organismos de control. Entonces, claro, el control recae en el Poder Ejecutivo, el diseño de esos mecanismos recae en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, que a mi juicio están descalificados en este momento para reformar profundamente el Estado, para refundarlo, para mejorar la institucionalidad. Y entonces, en ese contexto, lo pertinente sería hacer un planteamiento de una asamblea constituyente para reelaborar la Constitución mediante una asamblea elegida por delegados, mediante el voto directo de delegados, de que elaboren y replanteen la Constitución vigente
de manera que se puedan superar los problemas institucionales que tiene la nación dominicana, el Estado dominicano, y que eso inspire la reforma del gobierno propiamente dicho. ¿Cómo califica el gobierno de Danilo Medina en general? Ya usted dijo algunas características a su juicio, pero ¿cómo lo califica? Bueno, yo creo que es un gobierno que se ha inscrito en la tónica general del populismo, del sociopopulismo. Pero eso vende, al parecer. Bueno, proporciona dividendos electorales hasta un punto. Claro, pero también beneficia a la población, ¿o no? Porque todo esto, la visita sorpresa, los financiamientos, la barquita. Mitiga las urgencias de la población por un tiempo, pero ese no es el propósito de un sano gobierno. Un gobierno lo que debe propiciar es la superación de la pobreza, de manera que la economía proporcione suficientes fuentes de trabajo para que los ciudadanos no tengan que depender de la mano generosa, entre comillas, del Estado, que es lo que nos ha montado el sociopopulismo que está encarnado hoy en Danilo Medina, que puede ser sostenible cuando hay una nación con muchos recursos. Por ejemplo, es el caso de Venezuela con Chávez y el petróleo a $100, pero no es sostenible en el caso de naciones que no tienen abundancia de recursos, porque ese sociopopulismo que está vigente, expresado en los subsidios o implementado a través de los subsidios, se sostiene en estos momentos con el financiamiento externo. El día que puede llegar en que las políticas internacionales cambien en la modalidad de asistencia financiera y suelen cambiar con el transcurrir de los tiempos. Sí. Las políticas internacionales de financiamiento no son las mismas de hoy que hace 50 años. Antes te financiaban porque tú estabas o no de acuerdo o en desacuerdo con el régimen comunista, por ejemplo, o que financiaban proyectos de infraestructura, o que financiaban proyectos agrícolas, o la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Bueno, hoy hay una corriente sociopopulista que incluso ha invadido las esencias de los mecanismos capitalistas y neoliberales a través de las instituciones como los bancos internacionales y el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve el nivel de endeudamiento? A eso voy. Okay. Entonces, cuando tú tienes que esa es la norma y eso está endeudando el país y aumentando su dependencia política, el día que haya un cambio de esa política, esos subsidios no podrán mantenerse, porque este gobierno, ese sociopopulismo no se mantiene con recursos propios. El régimen de subsidios que está vigente, y el día que se carezcan de los recursos internacionales para esos fines, por cambio de política, sea porque se extienda la guerra del Golfo o porque los problemas migratorios. Bueno, y el terrorismo que está acabando, que uno no sabe si afecta a varias economías. O la salida del Reino Unido, 20.000 factores pueden influir. Los problemas migratorios, claro, que mira lo que han provocado en el Reino Unido. Sí. Ese día realmente vamos a tener que adoptar muchas previsiones dolorosas, que los gobernantes responsables, como decía Juan Bosch, un buen político tiene que saber anticipar los acontecimientos, y esos acontecimientos no están siendo anticipados por este gobierno, a pesar de que tenemos el espejo en Puerto Rico, sí, que está en quiebra, por estar sobreendeudado. Sí. Hoy está teniendo que eliminar policías, cerrar servicios de salud, a pesar de que tenemos ejemplos más lejanos, como el caso de Grecia, que está limitando la prestación de servicios educativos y de salud, provocando una crisis de más proporciones que la que estamos teniendo en el momento. Por eso es necesario que los gobiernos responsablemente lo que procuren no es mitigar la pobreza, no es aliviar la pobreza temporalmente mediante regímenes de subsidio. Bueno, mientras tanto y concebidos transitoriamente es correcto, pero perpetuados para siempre es incorrecto. Es imposible, y es casi imposible. Porque lo que se debe procurar es animar la economía para que produzca empleo suficiente, fuentes de trabajo, de manera que eso elimine las gravitaciones de demanda de servicios sociales sobre el Estado. Es así mismo lo veo yo. Y la inversión en educación no podría
también porque usted dijo que no están haciendo el esfuerzo necesario, pero la inversión en educación no podría ayudar a que el pueblo pueda progresar un poquito más. Sí, pero o sí, educación con desempleo. Como tú me preguntaste la evaluación del gobierno del presidente Medina, yo te diría que acaba de salir el pasado jueves un informe de Educa, una ONG privada, donde dice que el nivel de capacitación de los estudiantes dominicanos está por debajo del resto de la región. Si nosotros estamos por debajo, nuestra educación significa que en el mediano plazo y en el largo plazo la tecnología, la tecnificación va a estar por debajo y significa que nuestra capacidad de competir va a estar también por debajo y en consecuencia no va a repercutir positivamente. De manera que el problema no es y no fue y no debió nunca haber sido procurar que se gaste más en educación, sino que se gaste mejor en educación, que no solamente ese 4% sea porque en cierta forma la sociedad ha contribuido a que el gobierno derroche dinero en educación, porque como tiene que gastar el 4%, claro, gasta. Lo que debemos reclamar es que no solamente que gaste, sino que gaste bien. Para que en capacitación de maestros. Para que produzca beneficios, claro, mejores estudiantes, mejores profesionales, mejor capacidad de asimilación científica y tecnológica. Somos los peores, claro, del occidente en materia de asimilación en ciencias y matemáticas. Y entonces así podemos asimilar la tecnificación y la producción y poder competir mejor. Claro, estoy de acuerdo con usted en este sentido, de que no solo es invertir en escuelas y en infraestructuras, sino también invertir en capacitación de maestros y en dar quizás un nuevo sistema de educación para los estudiantes. Señor Caram, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de pacto fiscal, también de las medidas del Banco Central, de las estadísticas, así como de otros temas más. Ya regresamos. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crece tus ahorros y cada semana te premiamos. Crece tus ahorros. En Banreservas estamos de aniversario. Por cada 500 pesos que aumentes en el promedio mensual de tu cuenta de ahorros Banreservas en pesos o en dólares, generas un boleto electrónico con el que puedes ser uno de los ganadores de premios semanales de 25,000 y premios mensuales de 300,000. Las cuentas de ahorro en dólares y ahorro más generan el doble de boletos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros.
Gracias por su sintonía. Seguimos en Info por Dos en una entrevista con el economista Guillermo Carán. Señor Carán, pacto fiscal. Se habla de un pacto fiscal en el que diferentes sectores de la sociedad puedan negociar con el gobierno para ver cómo se eficientiza el uso de los recursos públicos. Se habló de subsidios, etcétera. Precisamente hoy, ayer, el ministro de Industria y Comercio habló de que el subsidio a los transportistas, solamente a los transportistas, es de más de 2.000 millones de pesos al año. ¿Qué le parece esto del pacto fiscal? ¿Se puede lograr? ¿Se culminó el pacto eléctrico? No sé si se culminó o si usted tiene información sobre esto. Yo espero que esa cifra de 2.000 millones al año hubiera la conteste, ¿no? El candidato o Antonio senador. Marte. Ajá. No, yo prefiero que sea... Hubiera. Sí, porque él es que tiene más documentación. Claro. Pero acabo de decirte que a mi juicio aquí se necesita refundar el Estado Dominicano. Si tenemos que refundar el Estado Dominicano, como yo soy reformista, la refundación del Estado Dominicano tiene que hacerse a base de una serie de reformas sucesivas. Ahora, nosotros no podemos comenzar con el último eslabón de la cadena de reformas. La reforma fiscal es el último eslabón de la cadena de reformas, porque una política fiscal, y por supuesto estoy de acuerdo con la reforma fiscal, pero luego te voy a explicar en qué tonos, pero una política fiscal tiene que instrumentalizar una política económica. Por ejemplo, las políticas fiscales del pasado han dicho, yo quiero desarrollo en la frontera y han exonerado impuestos en la frontera. Yo quiero fomentar la energía no convencional y han dado exoneraciones para la energía convencional. Yo quiero fomentar el cine y han dado exoneraciones de cine. Yo quiero renovar el parque industrial y han renovado el parque industrial. Para la implantación de equipos, claro. Esto es un ejemplo de que la política fiscal es el tercer eslabón o el último eslabón de algo que tú quieres, que fomentar en lo económico. Entonces, aquí se necesita, como estoy hablando de refundar el Estado Dominicano, esa refundación debe tener como uno de los pilares fundamentales la reforma del sistema económico dominicano, porque el sistema económico dominicano está hoy montado en una característica deficitaria que comienza en el Estado, en el déficit de la fiscalidad y termina en el déficit en la balanza de pago, para lo cual se necesita mucho endeudamiento externo para equilibrar tanto lo fiscal como la balanza de pagos. Pero en cuanto a las reformas económicas, nosotros tenemos que partir de qué tipo de economía nosotros queremos y cuál es la economía que conviene en estos momentos al país. Bueno, aquí se necesita una reforma del sistema económico para fomentar la producción y para fomentar el empleo, porque aquí tenemos una economía que crece muchísimo, pero tenemos unos desempleos y unos niveles de salario de esos empleos que no son compatibles con ese ritmo de crecimiento. Eso hay que reformarlo. Entonces, cuando tú definas qué tipo de economía tú quieres reformar, ahí tú puedes entrar en el otro eslabón de la cadena, que es lo fiscal, y el tipo de economía tiene que estar enmarcado en un eslabón previo, que es la concepción política de la sociedad que tú quieres, lo político, lo económico y lo fiscal. Esa debe ser la secuencia, pero no es la que estamos llevando. El gobierno quiere comenzar en estos momentos tan críticos por la última parte. Claro. Ahora, ¿qué economía nosotros tenemos ahora mismo? Tenemos una economía especulativa. ¿Por qué? Porque si tú tienes un estado deficitario que no le alcanza lo que pagamos nosotros de impuestos y que cuando si quiere el Estado hacer una cosa, tiene que buscar un préstamo, e incluso cuando quiere pagar la deuda vieja, tiene que buscar la deuda nueva en un enganche. El Estado, ¿cómo logra eso? Pagando altas tasas de interés, en pesos, 10, 11, 12%, en dólares, 5, 6%. ¿Tú sabes cómo es la tasa de interés en Europa? Negativa. En España, los inversionistas compran bonos españoles
y le pagan al Estado español por tenerlo. Nosotros estamos pagando y lo anunciamos rimbombantemente, un 5 y 6%, los últimos 500 millones de dólares de la pasada semana. Nos alegramos que nada más un 5%. Y con los fondos internos en pesos dominicanos, un 10, un 11%. Ahora, ¿qué fomenta eso? Una economía especulativa. Porque todo el que tiene dinero, en lugar de pensar y digo todo el que tiene dinero, desde los bancos hasta los inversionistas, hasta los que tienen dinero privadamente, en lugar de pensar en qué proyecto voy a invertir para poner en movimiento mi dinero, dicen, no, yo lo voy a invertir en bonos del tesoro, en certificados de depósito, así en bolsa de valores, etc. Me gano cómodamente el dinero, a veces libre de impuestos, con la garantía ilimitada de trabajo del Estado, y no tengo que correr riesgo, como por ejemplo si sembrara piña, porque de repente viene una sequía o una inundación o un ciclón, no hay mano de obra, no hay mercado, una plaga, un insecto, cualquier o situación. me matan en el camino con el grado de inseguridad ciudadana que voy para supervisar mi siembra. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa economía especulativa que tenemos hoy por una economía fomentadora de la producción y el empleo. Entonces, el primer pacto en lo económico tiene que ser con esa mira puesta y luego llegar a lo fiscal. Ahora, cuando tú llegues a lo fiscal tiene dos patas, los gastos y los ingresos. Normalmente, ¿qué es lo que dicen los gobiernos cuando han presentado los 11 proyectos de reformas o pactos de reformas fiscales de los últimos 14 años? ¿Qué es lo que dicen los gobiernos? Yo voy a tener muchos gastos en el nombre de lo social y necesito más impuestos. Sí. Aprueban por ley los gastos en cada presupuesto. Claro. Que ahí no es pacto, es reforma tributaria. Aprueban los gastos por ley, en consecuencia ya tienen fuerza mandatoria, que se tienen que gastar, pero los ingresos están por verse. Como nunca se cumplen, porque como estamos sobrecargados de impuestos, la gente está incrementando la informalidad y la evasión, entonces tenemos que recurrir al financiamiento. Yo digo, vamos a cambiar eso, en lugar de comenzar por los gastos, aceptando los gastos para determinar los ingresos en función de los gastos, vamos a comenzar revisando los gastos, que es lo que los agentes económicos productivos le exigieron al gobierno cuando quiso proponer el pacto fiscal en el 2012, pero el gobierno se retiró del pacto y terminó sometiendo y utilizando su maquinaria poderosa. No importa que la usen, pero en la medida que la sigan usando, deben saber que le está generando más inadversión en sectores ciudadanos. Entonces yo creo que lo importante es que de esa reforma fiscal, repito, enmarcado en el eslabón económico o encadenado al eslabón económico y a su vez el económico encadenado de lo político, tiene que ser partir de los gastos para su reducción y reorientación, de manera que se invierta para fomentar la producción y para fomentar el empleo. Ahora, en materia de los tributos, que es la segunda pata del gobierno. Y que a nadie le gusta. Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia de las 11 reformas fiscales? Que hemos aumentado los impuestos y siempre hemos tenido déficit, cada vez más déficit, que terminamos financiándolo con endeudamiento. Entonces, cambiemos el esquema. ¿Y qué pasaría? Y practicamos los reformistas con éxito, en lugar de aumentar los impuestos, en lugar de agregar los impuestos, vamos a simplificarlo, vamos a reducirlo, como hicimos con los aranceles en el 92, que redujimos los aranceles, pero aumentaron las recaudaciones, como hicimos con las exenciones fiscales para fomentar el aparato productivo con las leyes de incentivo de los 60, lo cual incrementó la producción, aumentó el empleo, por más empleo aumentó la demanda y por aumentar la demanda hubo más aumento de producción. Es todo un ciclo. Claro, oferta Entonces, y demanda. ¿qué es lo que está pasando con las 11 reformas fiscales para eliminar el déficit que no han logrado el objetivo? No sigamos con esa ecuación, vamos a cambiarla. Porque lo que está produciendo es que las iniciativas económicas se están desalentando y la gente dice, yo mejor me declaro informal,
evado y en consecuencia no se cumplen las predicciones de ingresos y además con una carga, porque tampoco, no solamente dejan de pagar impuestos, sino también dejan de incorporarse a la seguridad social, gravitando a lo que sí pagan. Claro, claro. Entonces, vamos, en materia de reforma fiscal, vamos a revisar los gastos, reducirlos para reorientarlos primero, y en la materia de gastos y en materia tributaria, vamos a reducir los impuestos, a simplificar el sistema tributario, reducir las tasas, para fomentar la contribución más espontáneamente y que aumenten por esa vía. No, y así la gente también está más dispuesta a pagar y a formalizar sus empresas, como usted dice. Si uno está de acuerdo cómo se gasta el dinero de manera eficiente, uno puede aportar su grano de arena. Cambiando un poco de tema, ley de reforma policial, ya para cerrar este bloque de forma muy breve, ¿cómo califica este proyecto aprobado, que ya el Poder Ejecutivo tiene previsto promulgarlo en los próximos días, en caso de que no lo vete? Yo creo que no es la primera vez que se aborda el problema de una reforma policial. A cada rato se busca una reforma policial, a cada rato hay un plan de contingencia, a cada rato nombran un nuevo jefe de la policía que casi siempre dice lo mismo, voy a actuar, mano dura, delincuencia cero, sí. Tolerancia cero. Lo que pasa es que hay un error en esa concepción, es que la delincuencia también no es el eslabón primero de la cadena. La delincuencia es el último eslabón de otros eslabones previos. Hoy como que hoy es la noche de los eslabones. Claro, claro. Porque quien, entre otras razones, se cae en la delincuencia por falta de oportunidad de trabajo, porque yo veo que a los corruptos de arriba no se les sanciona. Si a la corrupción y a la delincuencia de cuello blanco no se sanciona, entonces nada impide a las delincuencias de cuello no blanco incurrir en ello. El efecto de demostración, quiénes son los que valen, los que tienen, los que ostentan jipeta, carro, claro. Frente a personas que se han dedicado profesionalmente a un ejercicio honesto, incluso de la función pública. A mí con frecuencia me dicen, a pesar de todos los cargos que tú sabes que yo he desempeñado y que tú dijiste, explicaste al principio del gobierno, a mí a veces me dicen, pero ingeniero, usted no se supo manejar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, está bien, yo no me supe manejar, pero orgullo lo tengo. Porque creo que así es como se da el ejemplo y la conciencia tranquila, con una política generadora de empleos para que los desempleados no se desesperen. Los miserables de Víctor Hugo, ¿por qué metieron preso a Jean Bardin, al que inspiró la obra? Porque no tenía pan para sus hijos y rompió una vidriera y rompió una hogaza de pan y se la llevó a sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que concebir la delincuencia también la prevención, sí, como una serie de condiciones previas, preexistentes que llevan a ello. Entonces, la delincuencia no se puede combatir a macanazos. Claro. Trabajar más de forma preventiva que represiva. Reconozco que a veces es necesario la mano dura, sí. Pero no cifrar la esperanza, porque es como se hacía antes con las casandras agoreras que llevaban la mala noticia. Sí. Mataban a las casandras, pero la mala noticia todavía existía. Claro, claro. Señor Caram, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Este programa es su casa y gracias por dedicarnos a esta hora, que ustedes saben que es un poquito tarde, pero siempre activos y atentos aquí a Info por Dos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, amigos televidentes, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de muchas noticias de la semana, económicas, deportes y mucho más aquí en Info por Dos. Bring the action.
Este segmento llegó a ustedes gracias a Smart Accessory AC. Síguelos en Instagram. Seguimos en Info por 2. Señores, esta semana tenemos muchas noticias interesantes para todos ustedes. Los gremios de salud han anunciado que podrían terminar el diálogo con el gobierno próximamente. Dicen que podrían abandonar el diálogo y retomar las huelgas. Esto es muy lamentable, esta información. Los gremios que integran el Pacto Nacional de la Salud, Panasalud, y que encabeza el Colegio Médico Dominicano podrían abandonar el diálogo con el gobierno y retomar los paros escalonados si para el miércoles este último no tiene propuestas concretas sobre el pliego de demandas. Una fuente vinculada a las negociaciones dijo al periódico El Nacional que los médicos ya están hartos de permitir burlas y humillaciones de las autoridades y de las negativas y aplazamientos. Agregó que si el gobierno no obtempera a los reclamos del colegio médico, los galenos volverán a las calles a exigir un alza salarial de un 60%, pensiones dignas, designación de un nuevo personal y el 5% del PIB para el sector salud. De verdad que está bastante caliente, amigos televidentes, esta situación del sector salud. Esta semana también la Junta Central Electoral proclamó a Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández y demás candidatos electos en las pasadas elecciones. Esta actividad se llevó a cabo en el Salón de la Cancillería. Esto fue una actividad un poco extensa, ya que tuvieron que entregarle el certificado y la proclamación oficialmente a 32 senadores y 190 diputados que ganaron en las elecciones del 15 de mayo pasado. Esta actividad estuvo encabezada por el presidente de la Junta, el presidente de la República, así como otros miembros y funcionarios de distintos partidos. Otra información, señores, el PRM y el PRCC acusan a Medina y al PLD de encaminarse hacia el totalitarismo. Tal y como hablamos en la entrevista, como pudieron ver, el Partido Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano dicen que hoy el presidente Danilo Medina y el PLD dirigen un totalitarismo y dicen que quieren controlar todos los poderes del Estado. El ex candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader, se refirió al nombramiento de Yomaira Medina, hermana del presidente de la República. De verdad que bastante delicada esta situación. En este caso yo quiero hablar que Yomaira Medina no debe de haber cuestionamientos porque tiene muchos años ya siendo diputada, incluso era diputada antes de que el presidente de la República sea primer mandatario. Pared Pérez dice que existe la determinación de aprobar este año la ley de partidos, lo cual es bastante importante. Y es bueno destacar, señores, que en la actividad de la entrega de certificados el Partido Reformista no fueron. Pasando, amigos, vamos a pasar de inmediato a nuestras informaciones económicas. Bueno, señores, el Banco de Reservas fue reconocido entre los mejores bancos del mundo. Esto fue por la revista inglesa The Banker y esto ha sido algo muy importante para este banco, ya que ha manejado más de 10,000 millones de pesos en diferentes transacciones. De verdad que felicitamos al Banco de Reservas. También esta entidad bancaria recibió 3 premios internacionales de prestigio y mejora su calificación de riesgos. De verdad que ha sido bastante elogiado. También la Superintendencia de Bancos realizó una capacitación sobre supervisión basada en riesgos. Esto fue un programa que se realizó a través de reuniones con el personal técnico de la Superintendencia de Bancos. Bueno, hablando de la Superintendencia de Bancos, señores, ya es bueno que se remenee la mata en el sector financiero nacional y precisamente Luis Asunción, el superintendente de bancos, sería un excelente gobernador del Banco Central. También esta semana vimos que el Partido Cívico Renovador creció más de un 38% en las últimas elecciones, por lo que felicitamos a esta organización política. Con la presencia de ejecutivos del IDOM,
Ministerio de Deportes, familiares y allegados, quedó formalmente develizada la estatua del inmortal Juan Marichal en el Estadio Quisqueya. La estatua fue inaugurada en el país 11 años después de que los Gigantes de San Francisco, la franquicia con la que conquistó 238 de sus 243 triunfos, le construyeran una en su honor, la cual rige con altura en la parte frontal del AT&T Park. Yo creo que hoy será para siempre un día inolvidable, uno de los días más alegres de mi vida. He recibido muchas instituciones, pero como esta, yo creo que ninguno. Doctor Marco Berrido, doctor Jaime David Fernández Mirabal, gracias por lo que estamos viviendo en este día. Muchísimas gracias. La escultura lo presenta con la pierna izquierda alzada, sello que lo engrandeció durante su carrera de 16 años en las mayores, donde en 6 ocasiones superó la marca de 20 victorias. Para mí es un alto honor recibir de mi país una estatua que nunca soñé cuando lancé mi primera bola en este estadio, un 29 de diciembre del 57, que hoy estuviésemos viviendo un momento como este, tan inolvidable, y me siento sumamente agradecido. Bring the action. ¿Sabía de que hay pruebas de que una pastilla diaria puede prevenir la transmisión del VIH? Un medicamento diario anti-VIH llamado Truvada puede impedir que los hombres VIH negativos en el alto riesgo contraigan el virus que causa el SIDA. El tratamiento conocido como profilaxis antes de la exposición, PrEP, es muy eficaz en la prevención de nuevas infecciones por el VIH y debería incorporarse a los instrumentos de prevención del VIH que ya existen para los hombres homosexuales que están en riesgo de contraer la infección por VIH. Estudios anteriores demostraron que Truvada puede reducir el riesgo de infección por VIH. Los investigadores calcularon que los hombres que estaban en el grupo de tratamiento inmediato tuvieron una reducción relativa de 86% de riesgo de infección por el virus en comparación con el grupo que recibió el tratamiento con retraso. Los resultados del estudio PROUD muestran que la PrEP debería formar parte de la gama de servicios que se ofrecen en cualquier programa clínico de salud sexual. El parqueo automatizado es un sistema mecánico diseñado para minimizar el área y el volumen requerido para estacionar un carro. Al igual que un edificio de varios pisos, el sistema dispone de parqueos para carros en múltiples niveles, apilados verticalmente para maximizar el número de espacios para parqueos y reducir al mínimo el uso de la tierra. Los parqueos automatizados utilizan un sistema mecánico para el transporte de vehículos desde y hacia los parqueos a fin de eliminar la mayor parte del espacio perdido en un estacionamiento de varios pisos. La implementación de los parqueos automatizados está impulsada por 2 factores. El primero de ellos es la necesidad del lugar para parquear el carro y el segundo es la escasez de la tierra disponible. El sistema incluye ventajas tales como la seguridad a nuestros carros, la protección al agua y el sol, una mayor capacidad de almacenamiento y una reducción en los gastos de combustible. Estos sistemas podemos encontrarlos en Europa, Estados Unidos, Dubái, Chile, México y hace poco en República Dominicana en el edificio de la Superintendencia de Seguros. Bueno, y eso fue todo por esta semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter Info por2 RD y Facebook Info por2. Hasta una nueva entrega. Este segmento llegó a ustedes gracias a Smart Accessory AC. Síguelos en Instagram. Amigos televidentes, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros en esta noche y nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la noche por aquí por Santo Domingo TV.